Mateo capítulo 6, versículo 14. No sabía esta mañana de qué, anoche, ¿no? Me quedé estudiando la Biblia, no sabía de qué iba a predicar. Llegué esta mañana, este mediodía a trabajar y seguía buscando y no sabía para dónde ir. Digo, Señor, ayúdame, porque es una de las primeras veces que me pasa. Y digo, dame algo por lo menos. Y empecé a ver un video que me mandó la hermana Alejandra, muy bueno, de un pastor, ¿no? Que estaba por renunciar al ministerio por pruebas, muchas pruebas que hay en la vida, así como las pruebas que tenemos todos. Y es larga la historia, pero bueno, este señor está desanimado porque se enfermó, empezó a enfermarse, se quedó sin trabajo, empezó a vender, dice que los muebles de la casa. Entonces, ¿qué hizo? Pidió perdón a Dios, perdón porque, claro, imagínense empezar a vender todas las cosas y en quién estamos confiando nosotros. A mí hace un mes casi se me rompió el coche. Y yo también, muchas veces uno, a pesar de que uno puede ser espiritual, orar y muchas cosas, pero también uno se afana y se empieza a desesperar. Quiero, no sigue habiendo carne. Y digo, Señor, perdóname porque ¿en quién estoy confiando? ¿En una concesionaria? ¿En un banco? Mira, Señor, si tú quieres me lo vas a dar. Eres tú, no yo ni ellos. Eres tú, Señor. Y bueno, ayer estuvimos mirando en una concesionaria un coche y digo, Señor, ¿y un coche nuevo, por qué no? Así que bueno, hoy llamaron del banco y me dijeron que hay un crédito que ya está aprobado. No es el total del coche, pero ya está aprobado. Entonces, ¿qué me funcionó? Pues pedirle perdón a Dios. Porque ¿dónde yo estaba poniendo mi confianza? Sea lo que sea, mi hermano, sea cual sea la prueba que tú estés pasando. Y si no confiamos en Dios, si no confiamos en lo que Él puede hacer, en su grandeza, en todas las cosas que ya fueron dadas, todas las bendiciones fueron dadas, pasa que nosotros no sabemos tomar lo que el Señor ya nos dio. Por eso, hoy quiero hablar, ¿no?, de el perdón te hace libre. Porque no sabía de qué predicar la verdad y me vino esta palabra, esta ayuda que muchas veces un video, alguien que te comparte algo, ayuda mucho porque me empezó a edificar. Es muy larga la historia de este pastor y la verdad que me animó mucho y de ahí salió esta prédica en esta tarde. Quiero hablar de el perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Solo ese versículo, luego vamos a ver más versículos. Hay miles de personas en el mundo que viven vidas amargadas y llenas de odio porque no saben perdonar o no han aprendido a perdonar. Para muchos tal vez les sea difícil perdonar porque el perdón proviene de Dios. Y como las personas no tienen a Dios en sus corazones, fracasan en el intento de borrar de sus vidas los malos recuerdos o abusos recibidos en su vida por personas. Hay un rencor, hay una amargura guardada en sus corazones. Para saber perdonar hay que tener amor de Dios, mis hermanos. Si usted no tiene el amor de Dios, es muy difícil que usted pueda perdonar, pueda dejar ir esa ira, ese rencor que hay dentro suyo, dentro de su corazón. El amor proviene de Dios en nuestro corazón. Hay un pensamiento que dice, errar es humano, pero perdonar es divino. Para perdonar hay que tener el corazón de Dios. Amén. Si no, no se puede perdonar un corazón como el del Señor Jesucristo. Si no, es muy difícil olvidar. Uno se llena de amargura, de tristeza. Esto causa hasta enfermedad en nuestras vidas.
Por eso, en primer lugar, quiero hablarte de la ira o enojo, la raíz de un resentimiento. La ira es una emoción y reacción involuntaria ante una situación desagradable en nuestras vidas. En tanto la ira se limita a esta emoción involuntaria, se podrá considerar como una reacción natural. Sin embargo, se vuelve peligrosa cuando nuestras respuestas ante ella es inadecuada y violenta, cuando perdemos el control y descargamos la ira libremente. O sea que esto es un peligro. La ira es una consecuencia natural de algún disgusto, pero no podemos permitir vivir con la ira todo el tiempo y hacerlo un hábito en nuestra vida. Hay gente, mi hermano, que está amargada y se enoja por todo vive discutiendo, amargado, peleando con uno, peleando con otro. Hay gente que vive así, amargada todo el tiempo, pero dicen muchos ser cristianos. La ira es una consecuencia natural de algún disgusto, pero no debemos permitir vivir con ira todo el tiempo y hacerlo un hábito en nuestras vidas. Mucha gente lo hace un hábito, vive enojada, disgustada. Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, respirar, contar, pero no te enojes. La ira como celo por las cosas sagradas de Dios. Esto es una ira para corregir algo incorrecto. Esto fue demostrado por el Señor Jesucristo. Quiero leerte Juan capítulo 2, en el versículo 15 a 17. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercados. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos, la ira o enojo guardado en el corazón es la raíz para un resentimiento. Si no sabemos perdonar a la persona que nos ha hecho daño, ¿cómo vamos a poder tener el perdón de Dios si no podemos perdonar a un hermano? Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos dejar ir la ira. Es una obra de la carne. La ira es una obra de la carne. En cambio, miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Como Pablo le decía a los de Éfesos: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Quiero leerlo también. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La ira mata, metafóricamente, a la persona, dice Job capítulo 5, versículo 2. Es cierto que el necio lo mata la ira, al necio. El resentimiento es una ira guardada en el corazón por algún maltrato, alguna ofensa, algún insulto, algún agravio, haya sido esto verbal o físico. El resentimiento es un pecado del espíritu. Esto es un pecado en nuestras vidas. Está resentimiento, está resentido. El resentimiento es la causa por no saber perdonar a la persona que nos ofendió. Esto es malo porque mucha gente no puede perdonar algo que pasó en su niñez o que pasó hace mucho tiempo en su matrimonio. La gente guarda esto en sus corazones. No puede dejar ir. No puedes
crecer espiritualmente porque hay algo que lo está estancando. Y muchas veces esto pasa. No vemos un crecimiento espiritual, no podemos ver las bendiciones y es porque no tomamos el paso de pedir perdón. Por eso el resentimiento es la causa por no saber perdonar a la persona que nos ha ofendido. El Señor Jesús nos enseña a perdonar hasta 70 veces 7. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, quiero leértelo, versículo 22. No una. Mateo 18, versículo 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Escuchó, mi hermano? Por eso el resentimiento, la falta de perdón produce deseos de venganza. Mas la Biblia dice que todos los agravios y ofensas debemos dejarlo al Señor. Tú no puedes tomar por tu propia cuenta, querer desquitarte, como mucha gente hace. Si me castigan a mí, tengo que castigar más. Si me hieren con la boca, me ofenden, tengo que ser más agresivo. ¿Hasta dónde vamos a llegar muchas veces nosotros? Los cristianos, los hijos de Dios. El Señor Jesús dice en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y en la Biblia, hermanos, encontramos resentimiento guardado también en Caín, que dio lugar a que éste asesinara a su hermano. Quiero leerte Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Génesis capítulo 4. Esto es lo que hace, mi hermano: el odio, la amargura, el rencor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Se llenó de rabia, de enojo, de ira. Y esto, mi hermano, pasó hace cuántos años. Y miren lo que pasa hoy en el mundo. Gente que discuten, gente que se mata ahí afuera. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, no conocen a Dios. No está el Señor en su corazón. Por eso la humanidad está así. Después la gente, los noticieros se preguntan: ¿por qué pasa esto? Porque el mundo le está dando la espalda a Dios. ¿Por qué matan a uno? ¿Por qué matan a otro? ¿Por qué entra un loco y mata gente, niños en las escuelas? ¿Por qué? Porque el mundo le está dando la espalda a Dios. No quieren reconocer al Señor como su Señor y su Salvador. Esta es la maldad que hay ahí afuera. Matar a una persona porque te hizo enojar, por celos, por pleitos, iras. El resentimiento también de Absalón contra su padre David, porque no lo hizo rey de Israel. Una de las razones, hermanos, por la cual debemos perdonar es porque Jesucristo nos perdonó a nosotros primero. Quiero leerte en 1 Juan, capítulo 4, versículo 10. Miren, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él, hermano, nos perdonó a nosotros. Él vino a nosotros, Él nos buscó.
El perdón de Dios no es cualquier cosa, sino es la manifestación y demostración del amor de Dios a favor de los hombres, de nosotros. Por eso, ¿cómo no vamos a poder perdonar? Pedirle perdón a un hermano, pedirle perdón a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Ya salvo, ¿qué estamos haciendo para la obra? ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Dónde está nuestro enfoque hoy en día? ¿Está en Dios, en su palabra, en el Señor? ¿O las cosas del mundo prácticamente nos están alejando? Nos están alejando del Señor. Tu trabajo, el tiempo, tus actividades extras, mi hermano, tus hobbies, todo te está alejando de Dios y tú no te das cuenta. El enemigo es astuto. Viene a robar, a matar y a destruir. El perdón de Dios es la eliminación de toda nuestra suciedad y degradación del pasado, presente y futuro. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados es que en la cruz, hermano, Jesucristo pagó completamente el castigo de todos nosotros. ¿Cómo no vamos a valorar la cruz, lo que el Señor hizo? Y no podemos pedir perdón por una tontería. No podemos perdonar. Nos dejamos llenar de ira, de enojo. Sin embargo, solo podemos obtener el perdón de ellos si nos prostramos, mis hermanos, a los pies de Jesús, llenos de contrición, confesión y arrepentimiento. Es la manera que el Señor nos perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. No podemos engañar viviendo acá fingiendo, sí, perdóname hermano, te perdono, te doy un abrazo, como Judas. No podemos. Un corazón realmente arrepentido es lo que quiere ver el Señor en nosotros. Por eso hoy las personas, hermano, aceptan al Señor, pero tal vez de una manera emocional. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de vida. La vida sigue igual. Y después se preguntan, ¿y por qué Dios no me bendice? Porque no te has entregado completamente al Señor. Sigues dudando, tu corazón sigue resistiendo al Señor. Pero ¿cuándo vas a entregarte de verdad? ¿Cuándo va a haber ese arrepentimiento genuino en tu vida? Para ver las maravillas del Señor. Arrepentimiento, confesión. El perdón de Dios crecerá y será eficaz cada día en nuestras vidas si aprendemos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque te van a seguir ofendiendo, mi hermano. Te van a seguir maltratando. El mundo de afuera no es color de rosa como lo pintan todos, ¿no? Y más a los cristianos, que te tratan de locos, de fanáticos, de religiosos, sectas. ¿De qué no nos tratan a nosotros? Pero gloria a Dios, porque tú y yo no estamos solos. El Espíritu Santo, nuestro escudo, nuestro protector, todo el tiempo, hermano. Aquí estamos en un país libre donde podemos predicar, tenemos un lugar cómodo, tranquilo, pero en otros sitios te cortan la cabeza por predicar el Evangelio. Hay gente que está escondida predicando la palabra de Dios. Tantas cosas podemos hacer para el Señor. La falta de perdón causa lo siguiente en nuestras vidas. Por la falta de perdón, Dios no nos puede perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 15. Mateo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que si tiene algo contra alguien, o si está enojado, pida perdón. Humíllese y pida perdón. Aunque no tenga razón, pida perdón. Eso trae grandeza a nuestras vidas. Pedir perdón en todo tiempo, en todo momento. Cuando traemos nuestra ofrenda y nos acordamos que tenemos algo contra alguien, debemos pedir perdón a la persona contra quien estamos ofendidos. Para Dios el perdón es más importante que la ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Quiero leerte también. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que si estás enojado con alguien, no traigas tu ofrenda. Primero reconcíliate, pide perdón. La falta de perdón produce un corazón malo y rebelde delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, estás siendo rebelde delante de Dios. El Señor es amor, paz, perdón, arrepentimiento. Pero tú no quieres perdonar. La reconciliación, resultado de saber perdonar. La reconciliación es el resultado de un corazón que sabe perdonar. Primero, cada persona debe buscar la reconciliación con Dios. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Mira lo que dice Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Quiero leerte. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, dice, nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, alcanza y obtiene su perdón. Pero cuando estamos enojados, segundo, cada cristiano no debe tener en lo absoluto nada guardado en su corazón contra su prójimo. Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, la reconciliación produce paz con Dios y con nuestro prójimo. Por eso, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dejar que esto nos afecte? Que esto no nos deje crecer espiritualmente. Que no podamos tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no podemos perdonar. Nos ofendemos y no somos capaces de pedir perdón. Por eso le decía, empecé esta prédica contándole eso. ¿Cómo yo no voy a confiar en el Señor? Por eso le pedí, Señor, perdóname. Si yo sé que tú eres el dador de todas las cosas, el dueño de todo. Amén. ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? En un banco, le decía. En una concesionaria, no, lo puse en Dios. Hermano, esto le estoy contando a la 1 de la tarde. A las 6:30 de la tarde llamaron del banco y dijeron, sí, tu crédito está aprobado. O sea, cuando nosotros aprendemos a orar y dependemos totalmente de Dios primero, y en todo momento Él suple, Él responde. Hace un mes estoy orando y Señor, ¿pero por qué? No. Aprende a orar, dijo el Señor en estos días. Ríndete, Sebastián. Y ahí vas a ver la mano de Dios. Se ha comprobado científicamente que las personas que guardan resentimiento o recuerdos desagradables son las más propensas a sufrir enfermedades. Hermano, si usted es una de ellas, ¿qué espera para buscar el perdón de Dios? ¿Qué espera para salir corriendo y pedir perdón a la gente que te hizo daño? ¿Qué espera para que Él pueda ser libre? Él te va a dar la fuerza y el valor para perdonar a todos, hermanos, los que te hicieron daño algún día. Él te va a dar la fuerza y el valor. Dios le hará libre de las cosas del pasado. ¿Sabe qué feo fue para mí cuando yo perdí el restaurante? Me llené de odio. Tomaba pastillas para supuestamente suicidarme. No me hicieron nada, gracias a Dios. Quería matarme, no sabía qué hacer. Deprimido 6 meses ahí. Digo, ¿y ahora qué? Lo fui y lo denuncié porque quería que le cierren el restaurante. Lo fui y lo demandé porque echaron a una persona sin papeles en ese momento. Me llené de ira. Estaba loco. Gracias a Dios que el Señor puso a Patricia en mi vida y me llevó a una iglesia, ni bien me conoció, y cuando llegué ahí estaban hablando del perdón, de lo que te habían hecho. Hermano, yo empecé a llorar como un niño, no sabía qué hacer. Y ahí fue la primera vez que sentí la presencia de Dios que me estaba hablando solamente a mí. En 200 personas que me hablaba solamente a mí.
Y ese día fui libre. Fui libre porque salí nuevo de ahí. Llamé y le dije, perdónenme, si ustedes piensan que estuve, perdónenme. Esa semana no sé cuánta gente llamé porque tenía una lista muy gorda de la gente que había estropeado. Llamando a todo el mundo, perdón. Pero ¿qué esperas para pedir perdón? Nunca es tarde. Tienes que pedir perdón si alguien te lastimó, si alguien te hizo daño, si alguien te engañó, si abusaron. Hermano, te va a hacer libre. Te va a hacer libre. El pedir perdón es la cosa más bonita que tiene Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él perdonó nuestros pecados. ¿Quién iba a pagar nuestros pecados de tanta maldad? De todo lo malo que habíamos hecho. ¿Quién iba a hacerlo? ¿Quién iba a pagar todo lo malo que hicimos? Pues alguien lo pagó. Amén. Para que tú y yo hoy seamos libres. Amén. Quiero que inclinemos el rostro en reverencia al Señor. Gracias por escucharme. El perdón, mis hermanos, nos hace libres. Perdonar las ofensas, perdonar a la gente que algún día te maltrató, inclusive pedirle perdón al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Perdóname, Señor, porque muchas veces yo inclusive no estoy a la altura, Señor. Perdóname, Señor, cuando no soy un hombre esforzado, Señor mío. Muchas veces tenemos que ir a Él y pedirle perdón porque estamos poniendo nuestro enfoque en otro lado, en otro lugar, menos en las Escrituras, menos en buscar de Dios. Dios es el dador de todas las cosas, mis hermanos. Él puede suplir toda nuestra vida. Él lo suple. Él nunca nos desampara. Él quiere darte las bendiciones, pero también es un Dios de orden. Es un Dios santo, justo. Y Él quiere que hagamos las cosas bien. Y una de las cosas que cuando venimos al Señor, es pedir perdón. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona todo lo mal que hago, Señor. Señor, perdón cuando te ofendo con mis actitudes. Cuando de mi boca salen palabras malas, Señor, perdóname. Señor, quiero que limpies una vez más mi corazón, mi mente. Limpia, Señor, mi vida. Somos tus hijos, Señor. Tú nos adoptaste, Señor mío. Tuyos somos. ¿Cómo nos vamos nosotros a venir a sus pies cuando estemos pasando por problemas, por necesidades? No sé si tienes que pedirle perdón a alguien, pero tal vez hoy es un gran día para pedir perdón. Si estás enojado con algún hermano, con algún familiar, con tu padre, con tus hijos, con tu expareja. ¿Qué hice mal? No sé qué hice mal, pero simplemente quiero pedirte perdón. Muchas veces le pido perdón al Señor porque, Señor, quiero estar más a la altura. Señor, quiero ser un hombre más esforzado. Muchas veces nos esforzamos para tantas cosas. Nos esforzamos tanto para las cosas del mundo, pero para el Señor no nos esforzamos nada. Y por eso también tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos todos juntos en esta tarde? Si tienes que pedir perdón a alguien, estos altares están abiertos para que tú vengas y hables con el Señor. Si tienes que pedir perdón al Señor, hoy puedes venir al altar y decirle: Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdóname por lo que he hablado mal.